con la clase del día de hoy. Estábamos hablando sobre el sistema nervioso central y comenzamos a hablar ya sobre el sistema endocrino, ¿no? O endocrino. Cuando hablamos del sistema nervioso central, básicamente hablábamos, ¿no? De cómo estaba formado eh, y terminamos en esta partecita de las meninges, ¿no? Ahí nos quedamos con ustedes, ¿sí? Las meninges, como ustedes pueden ver, son cubiertas que protegen al cerebro, ¿sí? A ver si ya. Yes, no quiere abrir ya. Entonces, estas cubiertas son las que protegen a la masa encefálica o cerebro, ¿no? Como ustedes saben, son tres: la dura madre, la capa más externa, la aracnoides y la capa media, y la capa que se llama la pía madre, que está en relación directa básicamente con la masa encefálica, ¿sí? Dura madre de color celeste, la aracnoides, y de color rosado básicamente viene a ser la pía madre, ¿sí? Como les decía, estas tres capas nos sirven de protección, ¿sí? Cuando se inflama una de estas capas se llama la famosa meningitis, ¿no? Que es la inflamación de estas capas del cerebro. Entonces, vean, entonces, ¿cómo está formado o qué forma, ¿no es cierto? Vean, la dura madre se encuentra básicamente entre la aracnoides y el cráneo, ¿sí? Ahí está ricamente vascularizada, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. La aracnoides se encuentra ubicada entre la pía madre y la dura madre, ¿sí? Y ahí es donde básicamente sufren, como yo les decía, los traumatismos, ¿no? Sí, cuando no tenemos un golpe, se rompe. Ahí sí la cabeza tenemos un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Porque ya, como les digo, ya compromete el hueso y también compromete la parte del encéfalo o del cerebro. Y la pía madre está relacionada con la aracnoides hacia afuera y hacia adentro con la masa encefálica. ¿Ven? Y ahí tenemos también gran cantidad de arterias y venas, ¿no? Que están protegiendo y están irrigando a esta parte. Entonces, ustedes saben que el desarrollo embrionario del cerebro o de la masa encefálica tenemos el romboencéfalo, el mesecéfalo y procescéfalo, ¿sí? Entonces, básicamente, este viene a ser el desarrollo embrionario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Ya? Entonces, vean, aquí tenemos un esquema, ¿no? Básicamente, el encéfalo, que es el cerebro, más la médula espinal, forma básicamente el sistema nervioso central, ¿sí? En el encéfalo tenemos ganglios sensoriales, ¿sí? Que nos sirven para recibir, procesar la información y para emitir la respuesta, ¿sí? A los nervios motores, ¿no es cierto? Que se dividen en viscerales y somáticos y son inervados por el sistema nervioso periférico y se dirigen a los músculos y a las glándulas, ¿no? Donde producen la reacción en este caso. Entonces, vean, aquí tenemos el sistema nervioso central, nuevamente, ¿no es cierto? Formado por el cerebro, ¿sí? Y la médula espinal. Y en cambio el sistema nervioso periférico por todas las terminaciones nerviosas que van al resto de células del organismo. Vean, aquí tenemos una imagen más clara, ¿no? Cómo está formado el sistema nervioso periférico, que está recorriendo todo nuestro cuerpo con las terminaciones nerviosas. Señorita Morales, por favor, ¿me ayuda con la lectura de esto? El sistema nervioso periférico está constituido por el conjunto de nervios o ganglios nerviosos. Se llaman nervios o los brazos de fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroendocrino. No se le escucha muy bien. Señor Viteri, ¿me ayuda, por favor, con la lectura? Definición: el sistema nervioso periférico está constituido por el conjunto de nervios y ganglios nerviosos. Se llaman nervios los haces de fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroeje. Ganglios: unas agrupaciones de células nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios en sus raíces.
Aunque también es periférico, el sistema nervioso simpático, también denominado vegetativo o autónomo, se considera como una entidad nerviosa diferente que transmite solo impulsos relacionados con las funciones viscerales que tienen lugar automáticamente sin que influya la voluntad del sujeto. Ya, muy amable, gracias. Para que entiendan aquí, ¿no? Este es el neuroeje, ¿sí? Todo lo que forma la médula espinal. Por eso dice que aquí se desprenden, ¿no es cierto? Los nervios raquídeos, craneales, cervicales. Vean esta arteria. Nervio, perdón, el nervio ciático, ¿sí? Que es un importante nervio que tenemos nosotros, ¿sí? En la parte, o mejor dicho, ubicado en las extremidades inferiores. Entonces, vean, el sistema nervioso periférico, ¿no? Que es el conjunto con el sistema nervioso central, está formado por dos sistemas, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está formado por todos los nervios raquídeos, ¿no? Y también por los nervios craneales. Los nervios raquídeos son todos los que se desprenden, ¿no es cierto?, de este neuroeje, ¿sí? Que forma la columna raquídea, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que todo este sistema vienen a ser los nervios raquídeos, ¿sí? En cambio, los otros, los craneales, se encuentran en la cabeza. ¿Se acuerdan que les mandé a consultar los pares craneales, no? ¿Sí? Vean, ¿cuáles son esos pares craneales? El olfatorio, el óptico, motor ocular común, patético, trigémino, motor ocular externo, ¿sí? El facial, auditivo, neumogástrico, espinal, hipogloso mayor. Entonces, todos estos se desprenden de aquí, ¿no? Como ustedes saben, tenían funciones sensitivas y motoras, ¿sí? Que van a inervar a los músculos que forman, en este caso, la cabeza. En cambio, los otros nervios inervan el resto de órganos, ¿sí? Cuando oigan la palabrita inervar, significa nervios, ¿no? Irrigar, en cambio, significa sangre. Por eso tienen que diferenciar estas terminaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, en el otro tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Vean, el uno se contrapone al otro. Si uno hace una cosa, el otro, en cambio, hace lo contrario. Esa es básicamente la función de este sistema autónomo, ¿no? Ya vamos a ver aquí. Pero, ¿cuáles son las funciones principales del sistema nervioso periférico? A ver, señor Mullo, me ayuda con la lectura de esto. Conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y piel. Ya, entonces vean, ¿no es cierto? Conectar, ¿sí? Esto que viene a ser el sistema nervioso central de la médula con los demás órganos, ¿sí? Riñones, corazón, en fin, ¿sí? Y vean también a las otras estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? Vean, las extremidades y también en la piel que tienen básicamente las terminaciones nerviosas. Señorita Astudillo. Permitir que el cerebro y médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. Ya, ¿no es cierto? Cuando, les decía, cuando nosotros recibimos un estímulo, ¿no es cierto? Así sea en el dedo gordo del pie, ¿sí? Nos golpeamos. Vean, ese estímulo se dirige, ¿no es cierto?, por todas las terminaciones nerviosas hacia la médula espinal y ahí viene al cerebro, donde se emite una respuesta que regresa por la misma vía, ¿sí? Para efectuar la acción, ¿no es cierto? En este caso, si yo me golpeo con una piedra, el dedo gordo del pie, ¿no es cierto? ¿Qué me ordena el cerebro? Me ordena que retire el pie, ¿no es cierto? Pero vean, eso es en fracciones de segundo, en milésimas de segundo, ¿sí? A diferencia del sistema endocrino que se demora un poquito más. Señorita Novoa, la que sigue. Regular funciones involuntarias del cuerpo como los latidos del corazón o respiración. Ya, ustedes saben que tenemos funciones voluntarias y también tenemos funciones involuntarias,
¿sí? Una de estas funciones involuntarias, ¿no? Es la respiración y el latido del corazón. ¿Qué significa? Que no, nosotros no tenemos que mandar una orden para que esto funcione, ¿no? Y la otra es enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Vean, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? Cómo funciona este sistema simpático y parasimpático. Vean, el simpático dilata la pupila. El parasimpático hace lo efecto contrario, contrae la pupila. Relaja el músculo ciliar del ojo, el simpático. El parasimpático, en cambio, lo contrae. Si hablamos de las glándulas lacrimales, ¿sí? Estas glándulas producen las lágrimas, ¿no? Vean, el simpático reduce la secreción. En cambio, cuando nosotros lloramos, actúa el parasimpático, ¿sí? Aumentando la secreción de lágrimas. Bueno, y así podemos ver cómo funciona el uno en contraposición del otro. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, tenemos el otro sistema que actúa en relación al sistema nervioso central, que es el sistema endocrino. Este sistema endocrino, en cambio, trabaja por medio de glándulas, ¿sí? Estas glándulas son glándulas de secreción interna y glándulas de secreción externa. A diferencia del sistema nervioso central, ¿sí? Este trabaja por medio de hormonas, que son sustancias producidas para nuestro organismo para cumplir las diferentes funciones. ¿Ven? ¿Qué es el sistema endocrino? Señorita Córdoba, ¿me ayuda por favor con la lectura? El sistema endocrino es el conjunto de órganos tejidos del organismo encargados de segregar un tipo de sustancias químicas denominados hormonas. Este sistema constituye junto con el sistema nervioso uno de los principales mecanismos de control de nuestro organismo. Vean, entonces vean, ¿qué dice aquí, no es cierto? Sistema nervioso central, sistema endocrino, mecanismo de control. ¿Sí? Nos ayuda a controlar por medio de las diferentes glándulas, ¿no es cierto? Tenemos el hipotálamo ubicado en el cerebro, la hipófisis en la parte inferior del hipotálamo, las tiroides y las paratiroides que lo encontramos a nivel del cuello, las suprarrenales en los polos superiores de los riñones, el páncreas, ¿sí? A un lado de los riñones, y también tenemos las gónadas que provienen del aparato genital masculino y femenino, ¿no? Tenemos los ovarios y los testículos. Vean, todo este sistema de glandular, ¿no es cierto?, va a secretar diferentes tipos de hormonas para cumplir las funciones, ¿sí? Pero ¿qué son las hormonas? Vean, las hormonas básicamente son mensajeros químicos, ¿sí? Que se producen en las glándulas, que tienen un efecto específico no solamente en tejidos, sino también en órganos, los cuales pueden hacer su acción cercano a este órgano o lejos de este órgano, ¿sí? Y son transportadas a través de la sangre, ¿sí? Hacia los tejidos, para que estos cumplan básicamente sus funciones, ¿sí? Entonces las hormonas básicamente, como ustedes pueden ver, son mensajeros químicos. Según su naturaleza química pueden ser proteínas, ¿sí? Pueden ser aminoácidos o pueden ser de naturaleza esteroidal, ¿sí? Vean como vemos aquí en el cuadrito, ¿no? Proteínas como los oligopéptidos, polipéptidos, proteínas y glicoproteínas. Las aminoácidos puede ser la tiroxina, el triptofano, los esteroides, el cortisol, la aldosterona, testosterona, estradiol, progesterona, colecalciferol. Vean, entonces son de diferente naturaleza que cumplen funciones dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas? Vean, tenemos función de crecimiento, actúa en el crecimiento, ¿sí? Tenemos la función de reproducción, ¿sí? Actúa durante la reproducción. Ahí tenemos la progesterona, los estrógenos, las sexuales. También aquí tenemos la testosterona, la progesterona, los estrógenos. También intervienen como metabolismo energético en
los diferentes órganos. ¿Sí? Según el órgano, vean, tenemos aquí el hipotálamo. 2 hormonas, la vasopresina y la oxitocina. La hipófisis, tenemos la tirotropa, la adrenicotropa, la folículo estimulante, la leucotropinas, la somatotropina, la prolactina. La epífisis, vean, tenemos la melatonina en la tiroides, la tiroxina, la calcitonina, la paratiroides, la paratormona, las suprarrenales, el cortisol, la aldosterona, androgenocorticoides, tenemos ahí la adrenalina y la noradrenalina. El páncreas, tenemos la insulina y el glucagón. Y como les decía, en las gónadas, ¿no es cierto? Las masculinas tenemos la testosterona y las femeninas los estrógenos y la progesterona. La que ustedes han de haber oído aquí, tenemos aquí la insulina, ¿no? Procesos de diabetes, ¿sí? La testosterona, factores secundarios masculinos, estrógenos y progesterona, factores secundarios femeninos. La adrenalina, esta es la que más se utiliza, ¿sí? Esta ayuda a estimular. Saben decir, estoy con adrenalina, me voy a tirar del puente, ¿sí? Vean, estos actúan, ¿no es cierto?, en estímulos, ¿sí? En procesos de excitación. Bien, y así tenemos las demás hormonas que nos ayudan en los diferentes estadios. Vean, la tiroxina, ¿qué función cumple? Regula el metabolismo de las células. Insulina, como decía, reduce el nivel de la glucosa. El glucagón, en cambio, aumenta el nivel de la glucosa. Los estrógenos y progesteronas regulan el ciclo menstrual y la aparición de los caracteres secundarios que les decía. La testosterona estimula la producción de espermatozoides y asimismo la aparición de los estímulos secundarios en el varón. La adrenalina se produce después de respuestas de estrés, cortisol. Regula el metabolismo de proteínas y glúcidos. La hipófisis secreta la hormona de crecimiento que regula, ¿no es cierto? Esto, vean, muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Sí? Ustedes ven la importancia que tiene este grupo de hormonas, ¿no? ¿Sí? Cada uno cumple un papel fundamental. Vean la tiroxina, la tiroides. Ustedes han de haber oído el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no? Son enfermedades bastante comunes, en las cuales algunas personas no pueden bajar de peso, ¿sí? En cambio, otras personas no pueden, en cambio, aumentar en peso, ¿sí? Son flaquitas. ¿Ven? Entonces, una mala función de estas hormonas o de estas glándulas pueden provocar enfermedades serias. Vean, cuando hablamos de la hipófisis, ¿sí? ¿Qué secreta esta famosa hormona del crecimiento? ¿Sí? Cuando hay una alteración de esta hormona, o mejor dicho, de esta glándula, puede producir el gigantismo y el enanismo. ¿Sí? Vean, el gigantismo, hay personas que no pueden, ¿no? Siguen creciendo, siguen creciendo. El enanismo, en cambio, no crece. ¿Sí? Entonces, vean, ¿cuál es importante? La idea de esto, señores, señoritas, estudiantes, es que nosotros aprendamos a manejar las hormonas, ¿no? De una forma adecuada. Y cuando se presenta algún tipo de alteración, acudir donde un médico, ¿sí? Como yo les decía en el otro curso, nosotros no aprendemos a prevenir, sino simplemente cuando ya se presentan las distintas enfermedades, ahí recién tratamos de acudir a un médico. ¿Para qué? Para tratarlas, cuando muchas de las veces ya es tarde, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, eso, la idea de esto es que ustedes aprendan, vuelvo y repito, a prevenir. ¿Sí? La prevención es algo fundamental. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que quieran decir? ¿No? Bueno, hasta ahí vamos a quedar.